Buenas noches. Es un gusto saludarles, mis hermanos. Nuevamente aquí estamos. Gracias a todos por permitirnos y a Dios también por permitirnos este espacio para seguir aprendiendo, para seguir llenándonos del conocimiento de Dios. Es un conocimiento infinito, lo sabemos. Nuestra mente nunca va a poder lograr comprender y conocer completamente a Dios, ¿ok? Pero sabemos que el Señor ha dejado en su palabra todas las herramientas que nosotros necesitamos. Lo que no está en su palabra, no lo necesitamos. Y como está tan repleta de conocimiento, pues qué mejor que espacios como estos para aprender, para seguir aprendiendo y seguir conociendo a Dios. Quiero agradecer nuevamente al Señor por esta oportunidad y quiero compartir en esta tarde-noche un tema que tuve la oportunidad de presentar en la iglesia de la Main hace un buen tiempo. Y buscando, indagando qué presentarles a ustedes esta noche. Y no tanto qué presentarle a otros, sino qué presentarme a mí, porque lo que me gusta de tener la oportunidad de hablar de la palabra de Dios es que uno se habla primero a uno mismo. Encontré este tema que me pareció muy apropiado para ese momento de mi vida y de nuestra vida que estamos viviendo. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Proverbios que dice en Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Y para entender un poco qué es eso qué es esa petición de Dios, porque hay una expresión bien compleja aquí. Dame, es decir, es algo que a Dios en teoría o a simple vista no le pertenece porque lo está pidiendo, siendo Dios el dueño de todo. Hijo mío, entonces es otra expresión que hay que analizar. Hijo mío. La otra es tu corazón y lo demás es mucho más amplio y extenso. Y miren tus ojos por mis caminos. Es un texto bastante extenso para poder analizar, pero vamos a empezar por lo más sencillo y creo que es en lo que nos vamos a enfocar. Es algo que ya sabemos, pero bueno, recordarlo. ¿Qué es el corazón? ¿Por qué Dios pide el corazón? ¿Por qué no otro órgano? ¿Por qué no los músculos? ¿Por qué no el hígado? ¿Por qué no el estómago? ¿Por qué no los riñones? ¿Por qué el corazón? Entendiendo lo que muchos entienden como que el corazón es ese órgano vital que bombea sangre. Si lo vemos y lo tomamos textualmente, como en efecto es el corazón, un músculo encargado de bombear sangre, recibe sangre oxigenada, la utiliza, la manda a todo el cuerpo y envía otra vez una por las venas, otra por las arterias, sangre sin oxígeno. Y si el corazón se detiene sus funciones, nos morimos. Eso es el corazón. Medicinalmente hablando, médicamente hablando, perdón, fisiológicamente hablando, es eso, un órgano, un músculo que bombea sangre. Entonces, a ese punto, a esa vista, o sea, bajo esa premisa del corazón, pudiéramos, y muchos pudieran preguntarse por qué Dios no pide otro órgano. Evidentemente va mucho más allá de un músculo que bombea sangre. ¿Por qué Dios pide el corazón? ¿Qué es el corazón a la vista de esta petición de Dios? Pues en el libro de Mateo, en el capítulo 9, el versículo 4, nos da un poco de luz. Hay tres textos que voy a compartir. Mateo 9:4 que dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo,
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, el corazón piensa, el corazón tiene neuronas que son las que con esos choques eléctricos entre una y otra nos permite pensar. Tiene que haber algo mucho más allá de lo que es el músculo que bombea sangre. Porque Jesús dice allí, o el texto dice que Jesús conocía sus pensamientos. Está diciendo entonces que en el corazón, bíblicamente hablando, hay pensamientos. Otro texto, Mateo 15:18, también nos da un poco de luz cuando dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón sale todo eso. Y si hablamos nuevamente médicamente, es imposible. No tiene sentido, no hace lógica que del corazón de ese músculo salgan malos pensamientos. Tiene que ser algo más, ¿ok? De ahí no sale ningún pensamiento ni bueno ni malo. No es el corazón de Proverbios de ese corazón, de ese músculo lo que Dios está pidiendo. Tiene que ser algo más. Y un último texto, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo tomamos literalmente, ¿qué es lo que abunda en el corazón? Sangre, en ese corazón literal. Entonces no puede ser eso. Ya lo sabemos, hermano, yo sé que usted lo sabe, pero la Biblia deja claro que este corazón del que habla Proverbios y estos textos de Mateo, de Lucas y muchos otros, se refiere expresamente a la mente, a los pensamientos. Y es eso lo que Dios está pidiendo. Es eso lo que Dios dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Pudiéramos cambiarle el nombre entonces. Dame, hijo mío, tus pensamientos. Dame, hijo mío, todo aquello que planeas. Dame, hijo mío, todo aquello que piensas. Valga la redundancia, ya dije pensamientos. Dame, hijo mío, todo aquello que estás maquinando, incluso que deseas, porque nuestros deseos se originan en la mente. Dame, hijo mío, la oportunidad de ayudarte para que lo que tú mires, es lo que dice más adelante en Proverbios, para que lo que tú mires, para que en los caminos que tú andes, sea lo que yo mire, sean mis caminos. Ahora, si nos ponemos un poquito más picky, diría yo, un poco más molestones para entender esto tan fácil, porque mucha gente, hermanos, cuando se estudia la palabra de Dios, se agarran de cualquier cosita para que la Biblia se interprete a la manera que ellos quieren y no a la del Espíritu Santo. Podemos decir entonces, el cerebro, pues ahí es donde se origina el pensamiento, ¿verdad? En nuestro cerebro. Y recuerdo que hablábamos mucho en la iglesia de la Amén cuando compartí este texto, este tema, eh, sobre los lóbulos del cerebro, ¿verdad? El cerebro está dividido en varias secciones. El cerebro es un órgano tremendo. La ciencia aún no ha podido ni siquiera estudiar eh, a profundidad lo que en sí es el cerebro, pero hay muchos estudios que refuerzan lo que, lo que quiero compartirles y es que el cerebro está dividido en varias secciones y cada sección del cerebro, que en sí es músculo también, pero pudiéramos decir que es más compuesto por grasa. Eso es lo que hay en nuestro cerebro, grasa. Cada lado, cada sección del cerebro tiene una función específica para el cuerpo. Entonces está, por ejemplo, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, que es un poco más atrás. Cada uno de esos lóbulos, de esas secciones, se encarga de una función especial en nuestro cuerpo. Algunos se encargan de la parte armónica, otros de la parte del equilibrio, otros
dependiendo de los gustos y los talentos que cada ser humano desarrolla. Entonces uno sabe pintar, pues se activa mejor tal lóbulo, otros son buenos en matemáticas, otros son buenos en lenguaje, otros son buenos aprendiendo idiomas, de acuerdo a la capacidad intelectual y de conocimiento que cada cerebro tiene y que cada ser humano tiene, los lóbulos se activan o digamos se desarrollan de una mejor manera. Pero es interesante que en especial el lóbulo frontal, en cada ser humano, el lóbulo frontal tiene las mismas características y las mismas funciones. En el lóbulo frontal, en esta parte de acá, aquí donde usted se toca, la frente, algunos tienen un poco más grande, otros un poco, dicen 2, 3 dedos, 4 dedos, de acuerdo a lo grande que pueda parecer. Esta área del cerebro, el frente, el lóbulo frontal, tiene varias funciones específicas. La primera de ellas es la función de la planificación. Entonces, si usted, por ejemplo, en mi caso, en estos momentos, estoy planeando, ya está pronto a ejecutarse un viaje a mi país, a Colombia. El próximo mes, si Dios lo permite, voy a estar en Colombia. Entonces ya estoy planificando mi viaje. Si yo puedo voltear al computador un momentito, usted va a ver este cuarto con una maleta aquí, una ropa aquí, una cosa acá, lo que voy a llevar, lo que voy a dejar. Estoy planificando mi viaje. Ya hice todo este asunto del vuelo, que el pasaporte, todo eso que yo estoy haciendo eh, para el viaje que tengo próximo, de todo eso se encarga mi lóbulo frontal, de planificar qué voy a llevar, qué voy a dejar, qué voy a hacer allá cuando llegue, qué quiero comer. Ya le dije a mi mamá, quiero mango, ya estoy planificando, ¿verdad? Estoy armándolo, voy a ir a la playa, todo eso, de eso se encarga mi lóbulo frontal. El lóbulo frontal también se encarga de la coordinación, de acuerdo a la planificación, a la coordinación. Y por eso es muy importante activar todas las áreas de nuestro cerebro, hermanos. Todas. Es importante que usted lea, es importante que usted escuche música, es importante que usted se informe, es importante que usted medite, que usted ore, porque ahí todas las áreas del cerebro se activan y se desarrollan. También el lóbulo frontal o el lóbulo frontal es el encargado de la ejecución. Yo planifico mi viaje, yo coordino mi viaje y pronto yo voy a ejecutar ese viaje. Estoy poniéndole un solo ejemplo de los muchos cotidianos que podemos encontrar. Entonces yo ese día que voy a viajar tengo que levantarme temprano, muy temprano, porque es algo tempranísimo. Y mi esposo me tiene que llevar y a qué hora vamos a estar en el aeropuerto y en qué puerta tengo que entrar, etcétera. De todo eso se encarga mi lóbulo frontal. Esas son partes, podemos decirlo, o un poco específicas, ¿verdad? Funciones específicas, planificación, coordinación, ejecución. Pero también hay un poco partes, perdón, no partes, características un poco más abstractas del lóbulo frontal. Por ejemplo, el lóbulo frontal se encarga de regular, coordinar nuestra conducta, cómo nos comportamos. Es importante analizar la importancia, perdón la redundancia, de esta área del cerebro y alimentarla de una buena manera. No por casualidad, porque con Dios no hay casualidades. Esto está aquí, el lóbulo frontal está en el frente. Y no por casualidad, parte importante de nuestro comportamiento como seres humanos está aquí en el lóbulo frontal. El desarrollo de nuestra conducta, porque por aquí están los sentidos, aquí están los ojos, aquí están los oídos, en esta área del frente de nuestro rostro, no están por allá atrás, no están a un lado, sobre todo los ojos, que llaman la ventana del alma. La conducta, cómo nos comportamos, cómo actuamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Todo eso se desarrolla, se origina en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal también es el encargado de regular nuestras emociones. Entonces puede ser que en el mismo ejemplo que estoy dando yo esté un poco ansiosa porque ya viene el viaje, ya voy a ver a mi familia después de un año sin verlos. También
estoy un poquito emocional porque mi esposo se va a quedar, yo me voy y él se queda. Son cosas, cojo, con solo ponerles ese ejemplo, pero son muchos ejemplos que nosotros pudiéramos usar. El lóbulo frontal se encarga de regular esas emociones. Cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy feliz. Y de acuerdo a todo lo que en mi entorno exista y me permita sentirme así, triste, feliz, enojado, pues entonces el lóbulo frontal regula todas esas emociones. Por eso es importante, hermanos, saber de qué y estar conscientes de qué estamos rodeados, qué nos hace sentir ansiosos, qué nos hace sentir preocupados, qué nos hace sentir enfadados. El lóbulo frontal también regula, y esto es bien importante, el cómo actuamos frente a esas emociones que sentimos. Entonces, si yo estoy enojado, mi lóbulo frontal va a determinar, a regular de acuerdo a otros factores, no es exclusivamente eso, cómo yo actúo frente a ese enojo. Si yo estoy triste, cómo yo actúo frente a esa tristeza, frente a esa emoción. Por ejemplo, una mala noticia, entonces, cómo yo actúo frente a eso. Si lloro, si me quedo, hay muchas personas que reciben malas noticias y no lloran, se quedan callados. Un silencio profundo. Hay otras personas que gritan, hay otras personas que se tiran al suelo, hay otras personas que quieren salir corriendo. Todo eso lo coordina el lóbulo frontal. Regula nuestras emociones y nos permite actuar frente a esas emociones, de acuerdo a muchos otros factores, por supuesto. Y uno más, el lóbulo frontal regula nuestro comportamiento, ojo con esto, cuando vemos a otras personas. ¿Qué hacemos nosotros cuando contemplamos algo más? ¿Qué hacemos nosotros cuando contemplamos a alguien más? Entonces, cuando nosotros tenemos un cerebro bien alimentado, no solamente con la comida que comemos física, sino también con ese alimento externo que también entra a nuestro cerebro, como es lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que leemos y en especial lo que contemplamos. El lóbulo frontal va a tener la capacidad de enseñarle a nuestro cuerpo a cómo actuar. Entonces, de acuerdo a lo que contemplemos, así vamos a actuar. De acuerdo a lo que más miremos, de acuerdo a lo que más escuchemos, de acuerdo a lo que más contemplemos nuevamente, así vamos a actuar. Así vamos a planificar, así vamos a coordinar, así vamos a ejecutar. Así va a ser nuestra conducta, de acuerdo al comportamiento, que, a la contemplación que tengamos de nuestro exterior. ¿Ok? Entonces, el lóbulo frontal es sumamente importante. Y ahora, ¿por qué Dios pide que le demos el corazón? Entendiendo ya que el corazón es la mente. Y para muchos, la mente es el lóbulo frontal, porque es aquí en esta área del cerebro donde se origina todas esas cosas, donde tú planificas, donde tú coordinas, donde tú ejecutas, donde tú desarrollas esa conducta, donde tú desarrollas la forma y determinas la forma de actuar frente a determinada situación. Dios está pidiendo de nosotros todo, pero yo me atrevo a decir que en especial nuestro lóbulo frontal. ¿Y por qué digo esto? O sea, ¿cómo así que la hermana ahora está diciendo estas cosas? Yo no soy médica, yo no soy científica, yo simplemente estoy compartiendo con ustedes información que usted también puede encontrar en libros, en internet, en todas partes. Pero ¿por qué me atrevo a decir que Dios pide de nosotros, como dice la palabra, nuestro corazón, pero en especial nuestro lóbulo frontal? Precisamente porque es allí, de acuerdo a lo que nosotros contemplemos, cómo nos comportamos. Es ahí donde determinamos qué hacemos. Y ahora la pregunta que quiero hacerles es esa. ¿Qué está usted contemplando? ¿A quién está usted viendo? ¿A quién está usted escuchando? Mire, si nosotros leemos en la Biblia hay muchos ejemplos que nos puedan ayudar en esto. Por ejemplo, en Génesis 3,
Usted conoce la historia y no la voy a contar. Cuando Eva empezó a contemplar ese árbol que Dios le había dicho que no comiera del fruto, Dios en ningún momento dijo que no tocara el árbol. Pero ella cuando empezó a contemplarlo, empezó a alejarse de su esposo. Y mientras más contemplaba el árbol, más se alejaba y más se olvidaba, porque así funciona nuestro cerebro. Entre más te enfoques, a medida que tú más te enfoques en algo, vas dejando de lado lo demás. El cerebro tiene esa capacidad, es una máquina tremenda. Entonces Eva comenzó a contemplar el árbol y Satanás, ¡pum!, aprovechó y utilizó la serpiente. Y ella empezó a contemplar a la serpiente. Tan concentrada estaba contemplando a la serpiente que dice Elena de White que cuando Satanás usó a la serpiente para hablarle a Eva, Eva sentía el eco, que la serpiente estaba diciendo el eco de sus pensamientos, como si la serpiente supiera lo que ella estaba pensando. Mire cómo engañó el propio cerebro de Eva a Eva. Ella dejó de mirar lo que debía mirar, empezó a contemplar lo que no debía contemplar y ya estaba segura que la serpiente le estaba leyendo los pensamientos. Eso es espiritismo puro, hermanos. Eso es peligrosísimo. Peligroso, porque cuando nosotros empezamos a contemplar lo que no debemos contemplar, Satanás nos engaña de una manera tan ingenua, nosotros no caemos en cuenta, sino ya cuando vemos las consecuencias. Eva comenzó a contemplar el árbol y cuando la serpiente le dijo, oh, con que Dios ha dicho que no comas del árbol, Eva dice, usted puede leerlo en Génesis 3, no podemos comer del árbol, Dios dijo que ni siquiera lo tocáramos. Así de prohibido era para Eva, que aunque Dios no había dicho que no lo tocaran, ella misma dijo, ni lo tocaréis, porque ella sabía que no estaba bien. Pero cuando empezó a escuchar a la serpiente y a contemplar a la serpiente, y dice el patriarca y profeta que a contemplar a la serpiente era que Eva estaba viendo que la serpiente incluso comía del fruto. Eso es inspiración divina, no lo estoy diciendo yo. Inspiración a través de Elena de White. Cuando ella veía eso, entonces empezó a ver el árbol de una manera diferente. Y ya veía que el árbol, dice la palabra de Dios, era codiciable, cuando antes para ella ni siquiera se podía tocar. Y ya entonces lo vio codiciable, dice, para alcanzar sabiduría. Y fue y comió. Cuando nosotros empezamos a contemplar algo, nos dejamos seducir por ese algo. Pregunto nuevamente, ¿qué estamos contemplando día a día? ¿Qué estamos viendo en la televisión, en el celular, en el internet? ¿Qué estamos escuchando, hermanos? ¿Con qué estamos alimentando nuestro lóbulo frontal, que es el encargado de hacer que nosotros actuemos de cierta manera o de otra? ¿De qué lo estamos alimentando? Mire otro ejemplo, hermanos. Otro ejemplo en la palabra de Dios en los evangelios. Y con esto ya voy a terminar. Para que nos quede un poco más claro por qué es tan importante darle a Dios nuestro corazón. No solamente el corazón, el asiento de los pensamientos, sino la forma en que nosotros alimentamos, porque también Dios quiere eso de nosotros, que le dejemos a Él que alimente ese corazón, esa forma de pensar. Y es el relato de cuando Jesús estaba alimentando a los 4.000, a los 5.000, bueno, son dos relatos, ¿verdad? Pero uno de esos dos, Jesús alimenta, hace ese milagro tremendo de alimentar a tanta gente con algunos panes y algunos peces. Y después de eso dice que Jesús manda a sus discípulos a la otra orilla y él se queda. Los manda en una barca, en la oscuridad más tremenda de ese momento, y él se queda de ese lado. Y cuando los discípulos van en esa barca, empieza esa tempestad. Y estos hombres no saben qué hacer.
y piensan que ahí se van a morir, porque el maestro quedó de aquel lado. Muchos seguramente por la mente de algunos pasará, bueno, ¿y por qué nos mandó? A propósito nos mandó, porque ojo, esto es otro tema, pero cuando pasan cosas malas, de una vez le echamos la culpa a Dios, sin ni siquiera ponernos a analizar por qué pasa, para qué está pasando. Pero Jesús tenía un propósito con eso. Y los manda y en medio de esa tempestad aparece Él. Y cuando los discípulos lo ven, creen que es un fantasma. Eso está en el libro de Marcos. Y empiezan a gritar, un fantasma, un fantasma. Lo estoy haciendo de esta manera para que usted capte el mensaje que quiero enviar esta tarde, esta noche. Un fantasma. Y Jesús, sabiendo ya lo que ellos estaban pensando y creyendo que era un fantasma, les dijo, calma, tranquilo, soy yo. No teman. Y cuando Jesús dice eso, enseguida sale Pedro. Ay, Pedro. Y dice, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya. Jesús estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba en la barca. El único lugar aparentemente seguro en medio de esa tempestad en el que él pudiera estar. Pero apenas escucha la voz de Jesús y dice que Jesús dice, tranquilo, soy yo, no teman, Pedro empieza a dudar. Es decir, esa voz y ese mandato debió ser suficiente para Pedro, porque Pedro llevaba contemplando a Jesús mucho tiempo. Pedro sabía que esa era la voz de Jesús. Jesús no dijo, soy yo, soy Jesús, soy Emmanuel, no, él nada más dijo, soy yo. Y ya ellos debieron entender. Y de hecho entendieron, pero siguieron dudando. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús, en su infinito amor y misericordia, le dice, ok, ven. No le dice más nada, hermanos. No le dice, bueno, tú sí, incrédulo, no te estoy diciendo que soy yo, con eso es suficiente. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, ven. Y dice el relato de la Biblia, en el libro de Marcos, que Pedro sale de la barca y comienza a andar sobre las aguas, hermanos. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y mientras Pedro caminaba sobre las aguas y se iba acercando a Jesús, lo único que lo mantenía allí caminando sobre las aguas era que él estaba mirando a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque el relato sigue diciendo que llegó un momento en que Pedro se detuvo y miró para atrás. Probablemente miró a ver qué tan lejos había caminado. Probablemente miró a ver si los demás estaban viendo que él estaba caminando sobre las aguas, yo no sé. Pero dice que él se detuvo y miró. Es decir, él dejó de mirar a Jesús, dejó de contemplar a Jesús. Y dice la Biblia que en ese mismo instante se empezó a hundir. Están captando, ¿verdad? En el mismo instante en que Pedro voltea, mira para otro lado y deja de mirar a Jesús, deja de contemplar a Jesús, empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y así nos pasa a nosotros, como le pasó a Eva, que dejó de hacer lo que tenía que hacer y empezó a contemplar otras cosas. Así nos pasa como le pasó a Pedro. Dejamos de mirar a Jesús, dejamos de contemplar a Jesús, dejamos de escucharlo a Él. Y eventualmente, mis hermanos, nos vamos a hundir. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra vista, nuestra mirada, por eso la Biblia es tan clara cuando dice poner la vista en las cosas de arriba. Porque es que lo que está a nuestro alrededor nos hace distraernos. Y entonces nuestro lóbulo frontal, nuestro cerebro empieza a recibir información, y entre más información reciba, él va a sacar de toda esa información la que más haya. Entonces, suponiendo, vamos a poner este ejemplo. Yo leo un poquitito la Biblia en la mañana, oro un poquitito en la mañana y durante el día pues no vuelvo a leer, pero sí me pongo a ver una novela, por allá escucho un video de una canción, por allá empiezo a ver el Facebook, por allá empiezo a ver el Instagram y empiezo el cerebro como máquina que es una máquina,
va a captar, perdón, y a guardar en su disco duro, en su memoria, lo que la mayor cantidad de información que haya recibido. ¿Cómo me explico? Lo que más haya recibido, perdón, durante el día. Lo que más haya recibido. Entonces, si lo que más recibió fue novelas, se va a olvidar de lo demás. En cambio, si lo que más recibe son oraciones de que nosotros desarrollamos o lecturas que nosotros hacemos de la palabra de Dios o videos instructivos de sermones, de prédicas con los que alimentamos nuestro cerebro, pues eso es lo que el cerebro va y lo que el lóbulo frontal va a utilizar para desarrollar nuestra conducta y la forma en que nosotros nos comportamos. Por eso es tan importante contemplar a Jesús todos los días y no una vez a la semana en la iglesia y no una vez al día en la mañanita cuando nos levantamos y ya, o en la noche cuando nos acostamos y ya, sino todo el día. Elena de White recomienda que nosotros debiéramos contemplar a Jesús todos los días. Y ella dice, al menos, mire, al menos una hora estudiar la vida de Jesús. Una hora diaria. En especial, dice, las últimas escenas, es decir, cuando él estuvo en el Getsemaní y fue al Calvario. Debiéramos hacerlo una hora diaria, dice ella. Y nosotros leemos en 2 minutos algún versículo nada más, oramos 3, 4 minutos de rodillas, a veces ni de rodillas porque nos duele, me molesta, me maltrata, entonces lo hago sentado, sentada o de pie o de donde sea, cuando debiéramos estar contemplando a Jesús todo el tiempo, porque nos va a pasar como le pasó a Pedro, dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse. Lo bueno de esta historia, mis hermanos, es que Jesús, cuando Pedro empezó a hundirse y él dijo, Maestro, sálvame, Jesús no le reprochó. Jesús no le dijo, viste, te lo dije, eso te pasa, como a veces las madres y, o nosotros, no necesariamente las madres, sino todo el mundo a veces hacemos. Te lo dije, ahora levántate tú solo. ¿Quién te mandó? Yo te dije que no va a agarrar por ahí. No, Jesús no le reprochó nada de eso. Jesús simplemente, aunque sí le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Extendió su mano y lo levantó y lo salvó. Que en esta noche, mis hermanos, nosotros podamos tener la claridad de entender que necesitamos ver a Jesús. Every single day, todos los días. Y no solamente verlo una vez al día, como a veces hacemos, sino tratar de buscarlo. Hay muchas maneras, contemplando la naturaleza, leyendo su palabra, estudiando con alguien, escuchando música, buena música, que nos eleve y que permita que nuestro lóbulo frontal se alimente de eso para que entonces cuando tengamos que comportarnos de cierta manera frente a cualquier situación podamos hacerlo de la manera como Dios quiere, porque por eso es que Él nos pide nuestro corazón para Él. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.